Bienvenidos y bienvenidas a su dosis diaria de salseo turco AQU, en el canal número 1 de chismes, intrigas y novelas que nos roban el aliento. Hoy prepulrense porque la cosa se pone muy ese caliente que un cafú copyright turco reciu copyright en hecho, muy ese intrigante que un capítulo final de Yarji y muy ese explosiva que la noticia de una boda secreta. Mis amores, hoy vamos a hablar de un viaje que tiene a medio mundo preguntu, ¿2Q copyright demonios estu pasando? Como bien reza el título y como ya los tengo mordiu copyright las más menos as de la impaciencia, vamos a desmenuzar, a diseccionar, a exhumar con respeto, la historia de la mamú de nuestro queridísimo Can Yaman, Gulden Yaman, y su escapada. Yamu copyright mosla estratu copyright hika a la bella Italia. Un viaje que para los que no lo sepan, coincide sospechosamente con el nuevo estado civil de una reina de corazones, Demet Özdemir. Ay Dios mío, copyright telará más menos a de secretos. A copyright se debe esta repentina afición superíndice 3N de Gulden por la pasta, la pizza y los paisajes italianos. ¿Acaso la nonna interior de la seu más menos hora llaman decidiu superíndice 3 que era hora de perfeccionar sus habilidades culinarias? Lo dudo mucho. AQ huele a reencuentro a segundas oportunidades, a cenizas de un amor pasado que podrán estar avivándose con la brisa mediterránea. Agu rense, porque vamos a desentrar más menos a este culebru superíndice 3N turco-italiano con lupa y todo. Pero antes de que nos zambullamos de cabeza en el chismecito sabroso, no olviden suscribirse a su canal, donde la verdad sale a la luz, donde los rumores se confirman, o se desmienten, tampoco somos adivinos. Y donde la pasión superíndice 3N por las novelas turcas nos une. Suscríbanse, activen la campanita y no se pierdan ni un solo detalle de este drama que se desarrolla ante nuestros ojos. Recuerden que AQ siempre estamos al pie del cao más menos u con diéresis superíndice 3N, listos para informarles sobre los romances, las rupturas, los proyectos y las polu copyright micas de sus estrellas turcas favoritas. Ahora con su permiso voy a servirme un tu copyright y a contarles todo lo que su copyright y lo que sospecho. La bomba estalló superíndice 3 hace unos días, sacudiendo las redes sociales y provocando un tsunami de comentarios. Gulden Yaman, la madre de nuestro amado Can, fue vista paseando por las calles de Roma. Roma, la ciudad eterna, la cuna del Imperio Romano y por supuesto, el lugar donde reside actualmente Demet Özdemir. La coincidencia es demasiado jugosa para ignorarla. Los fans con su sexto sentido activado, olieron la conspiración superíndice 3N a kilo superíndice 3 metros de distancia. Simple coincidencia, un viaje planeado desde hace meses o una misión superíndice 3N secreta orquestada por la mismísima Gulden Yaman. Para refrescar la memoria a los reciu copyright N llegados y para contextualizar la magnitud del drama, recordemos la historia de amor, o desamor, entre Can Yaman y Demet Özdemir. Esta pareja surgida de la magia de la televisión superíndice 3N, conquistó superíndice 3 corazones con su interpretación superíndice 3N en la exitosísima serie Erkenci Quai Pu Jaro Madrugador. La química entre ellos era palpable, irradiaba pasión superíndice 3N y enamoraba a millones de espectadores alrededor del mundo. Era imposible no shippearlos. Y como si la ficción superíndice 3N se hubiera hecho realidad, los rumores de un romance entre Can y Demet comenzaron a inundar los medios. Fotos robadas, vídeos comprometedores, declaraciones ambiguas, todo apuntaba a que la llama del amor había prendido fuera de la pantalla. Los fans extasiados celebraban la confirmación superíndice 3N de su sueu más menos o Can y Demet, juntos en la vida real. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad fue efímera. De la noche a la mau más menos Ana, los rumores de romance se apagaron. Empezaron a circular noticias sobre discusiones, celos y diferencias irreconciliables. Y finalmente la confirmación superíndice 3N que nadie quiero a escuchar. Can Yaman y Demet Özdemir han terminado su relación superíndice 3N. La noticia fue recibida con dolor y decepción superíndice 3N por los fans, quienes se sintieron traicionados y desilusionados. Copyright agua pasado. Por copyright el cuento de hadas había llegado a su fin. Las teorías eran variadas, que si Can era demasiado intenso, que si Demet no estaba lista para comprometerse, que si sus agendas eran incompatibles. La verdad, como siempre, permaneció superíndice 3 oculta tras un velo de especulación superíndice 3N. Tras la ruptura ambos tomaron caminos diferentes.
Kanyaman se mudó superíndice 3 a Italia en busca de nuevas oportunidades profesionales, mientras que Demet Özdemir continuó superíndice 3 trabajando en Turquía. Durante un tiempo, no hubo más menos sales de contacto entre ellos. Parecua que el capítulo de su historia de amor ha sido cerrado definitivamente. Pero aquí viene el giro inesperado. Hace unos meses, Demet Özdemir contrajo matrimonio con el cantante Oğuzhan Párrafo. La boda, un evento de lujo y ostentación superíndice 3N, con tu superíndice 3 con la presencia de numerosas celebridades y una amplia cobertura mediática. Demet se mostraba radiante, feliz y enamorada. Parecua que había encontrado la felicidad. Muchos pensaron que con este matrimonio, el fantasma de Kanyaman quedaría enterrado para siempre. Que Demet había superado su pasado y que estaba lista para comenzar una nueva etapa en su vida. Pero la vida siempre nos tiene preparadas sorpresas. A los pocos meses, estalló superíndice 3 la bomba. Demet y Oğuzhan se estaban separando. Copyright. Mis chismosos, asu como lo oyen. El matrimonio que Parecua sacado de un cuento de hadas, resultó superíndice 3 ser una ilusión superíndice 3N. Los rumores apuntan a problemas de convivencia, incompatibilidad de caracteres y, como no podía faltar, a la sombra de terceras personas. El drama es tu servido. La noticia de la separación superíndice 3N de Demet causó superíndice 3 un gran revuelo en los medios turcos. Las preguntas se multiplicaron. ¿Copyright había fallado? ¿Existió alguna posibilidad de reconciliación superíndice 3N? Pero lo que nadie se imaginaba es que en medio de este torbellino de emociones, apareció la mamú de Kanyaman en escena. Y es que justo después copyright ese del anuncio de la separación superíndice 3N de Demet, Gülden Yaman fue vista en Italia. ¿Casualidad? No lo creo. La pregunta que resuena en los corrillos del mundo del espectáculo es, ¿copyright motivos llevaron a la madre de Kan a cruzar medio mundo y plantar bandera en territorio italiano? ¿Fue una simple visita a su hijo? ¿O habrá algo mundo ese de este viaje? Aquí es donde las teorías se disparan como fuegos artificiales en una noche de fiesta. La primera y la muy obvia, es que Gülden Yaman viajó superíndice 3 a Italia para visitar a su hijo, Kan, quien reside allí desde hace un tiempo. Seru Alomun es el superíndice 3 rico y razonable. Sin embargo, algunos fans con su imaginación superíndice 3N desbordante, creen que hay una segunda intención superíndice 3N oculta tras este viaje. La segunda teoría mucho más intrigante y jugosa, es que Gülden Yaman se reunió superíndice 3 en secreto con Demet Özdemir. Han oído bien. Algunos creen que la madre de Kan podrá estar actuando como mediadora entre su hijo y Demet, aprovechando su reciente soltería. Copyright es cuéndalo. Esta teoría se basa en la buena relación superíndice 3N que siempre ha existido entre Gülden Yaman y Demet Özdemir. Durante el tiempo que Kan y Demet fueron pareja, Gülden se mostró superíndice 3 muy cariu más menos osa y cercana a la actriz. Incluso después copyright ese de la ruptura, se rumorea que Gülden mantuvo el contacto con Demet y que siempre ha deseado que ambos retomen su relación superíndice 3N. Madre hay una sola. Si esta teoría fuera cierta, significaría que Gülden Yaman no ha perdido la esperanza de que su hijo y Demet vuelvan a estar juntos. Y aprovechando la soltería de Demet, podrá haber decidido tomar cartas en el asunto y tratar de reconciliarlos. Seru al culebru superíndice 3N de la más menos o. Imagunense la escena. Gülden y Demet, sentadas en un cafú copyright romano, hablando sobre el pasado, el presente y el futuro. Gülden con su sabiduría maternal, aconsejando a Demet y tratando de convencerla de que le dé copyright una segunda oportunidad a su hijo. Será digno de una película. Pero cuidado. Porque también copyright en existe una tercera teoría, más realista y menos emocionante, que sugiere que la visita de Gülden Yaman a Italia no tiene nada que ver con Demet Özdemir. Algunos creen que Gülden simplemente viajó superíndice 3 para visitar a su hijo, y que todo lo de ese son especulaciones infundadas. Aguafiestas. Esta teoría se basa en el hecho de que Kan Yaman siempre ha sido muy unido a su madre y que suelen pasar tiempo juntos siempre que sus agendas lo permiten. Además, Kan estuvo trabajando en varios proyectos en Italia, por lo que es comprensible que su madre haya querido visitarlo para apoyarlo y estar cerca de con diéresis copyright L. Madre es madre.
Si esta teoría fuera cierta, significaría que la visita de Guldem Yaman a Italia no tiene ninguna connotación superíndice 3n romántica y que no hay ninguna intención superíndice 3n de reconciliar a Cani Demet. Sería una simple visita familiar. Copyright aburrido. Entonces, ¿le de estas teorías es la correcta? ¿Viajo superíndice 3 Guldem Yaman a Italia para visitar a su hijo? ¿O para reunirse con Demet Özdemir? ¿O tal vez fue una combinación superíndice 3n de ambas cosas? La verdad, mis chismosos, es que a estas alturas solo podemos especular. Solo el tiempo dirá copyright se esconde detrás de este misterioso viaje. Lo que es innegable es que la visita de Guldem Yaman a Italia ha reavivado la esperanza entre los fans de Cani Demet, quienes más menos han con verlos juntos de nuevo. La esperanza es lo último que se pierde. Y es que a pesar del tiempo transcurrido desde su ruptura, el amor que sintieron el uno por el otro sigue vivo en la memoria de muchos. Su química en Erkenzikwai fue tan intensa que es difícil de olvidar. Y como dicen por ahí, donde hubo fuego cenizas quedan. Así que mis queridos chismosos, permanezcan atentos a las pro superíndice 3 y más noticias para ver CU superíndice 3 mo se desarrolla este culebru superíndice 3n. Estaremos al tanto de cualquier pista, de cualquier rumor, de cualquier indicio que nos pueda dar una idea de lo que realmente está pasando. Y por supuesto se lo contaremos todo a QU en su canal favorito de chismes y novelas turcas. No se despeguen de la pantalla. Y ahora, para concluir este chismecito jugoso, quiero saber su opinión superíndice 3n. Du copyright gemme sus comentarios. ¿Creen que la mamú de Can fue a Italia a visitar a Demet? ¿O simplemente fue a ver a su hijo? ¿Piensan que Can y Demet podrán volver a estar juntos algún día? Quiero saberlo todo. Los leo con pasión superíndice 3n. Y antes de despedirme no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Gracias por su apoyo. Los quiero. Hasta la pro superíndice 3 Sima. Y recuerden, el chisme es vida. Mua.